Buenas noches, señor Federico Marca. Le quisiera hacer unas preguntas, por favor. Adelante. ¿En qué campo profesional o disciplina se desempeña actualmente? En la actualidad yo soy profesor de centros preuniversitarios en la rama de historia del Perú, historia universal. Anteriormente, ¿en qué proyectos o campos profesionales se desempeñó? Bueno, he sido profesor de colegios preuniversitarios, colegios tradicionales, en los diferentes campos de la rama de ciencias sociales. ¿Se encuentra realizando algún proyecto hoy en día? No, por ahora no. Investigación de algunos temas, pero ningún proyecto que haya sido viable todavía. Bueno, ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre la discriminación hacia los musulmanes en Europa. ¿Correcto? ¿Cree que es preocupante para Europa la expansión y alto crecimiento poblacional que están teniendo los musulmanes en este continente? Preocupante en el sentido de que el mundo occidental, en este caso los europeos, tienen una visión del mundo distinta a la de los musulmanes, a los árabes. Los árabes, al igual que muchas religiones, tienen sus propias costumbres, sus propias creencias. La preocupación podría venir por el lado de si hay grupos musulmanes en Europa que atentan contra los derechos a la vida, cuando ha habido el caso de hace poco de Charlie Hebdo y los asesinatos en Francia. Gracias. Debido a este crecimiento poblacional, ¿cree que la discriminación hacia los musulmanes en la actualidad es mucho mayor a tiempos anteriores? Bueno, en mi opinión la discriminación hacia el mundo árabe siempre ha existido, desde la Edad Media incluso, con las cruzadas, con esta lucha entre cristianos y árabes, entre el cristianismo y el islam. La discriminación parte porque las personas, lamentablemente, meten a todos en el mismo saco. ¿A qué me refiero con esto? Que ven un musulmán, un árabe y piensan que ya es un terrorista o yihadista, como le dicen ellos, ¿no? La yihad es la guerra santa contra los que no son árabes, ¿no? Un musulmán no necesariamente es yihadista o es terrorista. Un musulmán también puede ser una persona que tiene un negocio, o un musulmán puede ser una persona que cumple con sus creencias, sus preceptos religiosos. O sea, en ese sentido, el hecho de que aumente la población no es determinante a que se tenga que discriminar. Pero lamentablemente pues hay prejuicios por parte de muchos europeos y sobre todo los que han recibido ataques de grupos extremistas árabes. Con todo esto, ¿cuál es el motivo por el que más discriminan a los musulmanes en Europa? Por los problemas terroristas, definitivamente, por los atentados terroristas que han llevado víctimas inocentes a la muerte, ¿no? Es decir, por los antecedentes que han tenido. Claro, ha habido antecedentes, ha habido personas, pero por ejemplo es similar al hecho de que una persona, por ejemplo una persona de izquierda, de tendencias políticas izquierdistas, en el Perú se le relaciona directamente con terroristas, con Sendero Luminoso, y no necesariamente una persona que cree en la izquierda, porque también hay los de izquierda socialdemócratas, socialistas, comunistas, hay matices, ¿me entiendes? Definitivamente estos hechos lamentables como lo de los atentados en Francia, en España, las Torres Gemelas en el 2001, ya han puesto en el ojo de la tormenta al mundo musulmán por personas que no han sabido mantener las creencias religiosas que estipula el Corán, que es el libro sagrado de los árabes, ¿no? Y lo que profetizaba Mahoma. Bien, a ver, ahora, con respecto a la discriminación hacia los musulmanes en Europa por uso de los símbolos religiosos. En algunos países europeos se han promulgado leyes que prohíben el uso de ciertos símbolos religiosos en espacios públicos. ¿Por qué estos estados propusieron estas leyes? Bueno, ahí hay dos razones. La primera razón es una razón publicitaria y de marketing de algunos grupos europeos anti-árabes. Cuando ves a una persona musulmana caminando por la calle, vestido con su atuendo normal religioso y con un turbante, tú que estás ajeno al mundo musulmán, ¿qué piensas? Este pata tiene una bomba, este hombre, este individuo
te va a hacer un atentado, te va a matar, ¿no? Mm. Eso es un prejuicio definitivamente. La segunda razón es por precaución. Hay países que públicamente evitan el uso de símbolos árabes, ¿no? La media luna y la estrella, por ejemplo, que son símbolos árabes, letras en árabe, ¿no? Idiomas árabes. Y además que en las películas, Hollywood, por ejemplo, promueve mucho esa discriminación, porque te presentan al árabe como una persona mala, cuando no siempre todos, como repito, tienen que ser metidos en el mismo saco. Ahora bien, el punto es el siguiente. Algunos europeos han promulgado estas leyes. Obviamente son la gente que está en la esfera del poder, que ya no quiere más asuntos terroristas. Pero una persona que camina por la calle sin mostrar símbolos religiosos puede ser un terrorista, ¿no? Un yihadista. Ahora, otro punto también a tallar ahí, ya para terminar esa pregunta, creo, para concluir, es también hasta qué punto eso es discriminatorio, ¿no? Y creo que va por ese lado la pregunta. Sí, definitivamente es discriminatorio. Es como que tú le pidas a un peruano que no lleve una imagen del Señor de los Milagros, o que le pidas a una persona por sus creencias religiosas, ¿no? Los testigos de Jehová, por ejemplo, que están con su Biblia todo el día, los hindúes que tienen, o los budistas que tienen sus símbolos también. Y eso obviamente está penado internacionalmente con los derechos humanos y con cortes internacionales, que uno de los principales principios de los derechos humanos es la libertad de expresión y la libertad de creencias. Yo pienso que está mal. Según usted, ¿cómo se defiende mejor la libertad e igualdad de los musulmanes en Europa? ¿Tolerando el uso de los símbolos religiosos o prohibiéndolos? Definitivamente la tolerancia. La tolerancia tiene que ser lo que debe primar, no solo en el mundo europeo, en América Latina, en Asia, en todos. La tolerancia te lleva a entender que otra persona es diferente a ti. La tolerancia te lleva a comprender las diferencias que hay entre tu cultura y otra. Entonces, prohibirlas es iniciar toda una serie de efecto, como le llaman algunos economistas, del efecto dominó, ¿no? Cae una ficha y caen absolutamente todas. Porque al ser tú discriminatorio e intolerante, vas a generar que otra persona lo sea. Y ahora, por ejemplo, por redes sociales se viralizan mucho esos tipos de conceptos, ¿no? Ves un meme, una imagen y ya todo el mundo piensa que es cierto. Entonces ahí están discriminando. Yo personalmente, en lo personal, opino que se debe ser tolerante, que los símbolos religiosos no se deben prohibir en ninguna cultura ni en ningún país. Ahora bien, pasando a la discriminación hacia los musulmanes por el uso del hijab y niqab en Francia y España. ¿Por qué la exhibición pública de indumentarias religiosas como el hijab y el niqab son interpretadas como una amenaza y ofensa para Francia y España? Bueno, aquí parte la cuestión de la vestimenta que lleva por una cuestión, por un motivo netamente tradicional, los árabes, ¿no? Hay un tipo de vestimenta que es propia de su cultura. Por ejemplo, un monje budista lleva su túnica y su rosario. Un sacerdote católico tiene que llevar su hábito, sus sotanas, obviamente tiene que llevar una serie de cuestiones netamente religiosas. En el caso de los árabes, quiero citar un ejemplo, el uso de la burka. La burka es el atuendo que utilizan los árabes, las mujeres árabes, para cubrirse completamente. Y esto es una cuestión netamente cultural. Desde niñas a las mujeres se les educa para eso, para cubrirse, ¿no? Utilizan la burka. La burka es, como te digo, este atuendo que cubre, solamente te deja la vista, ¿no? Entonces es una cuestión cultural. Tú, al prohibirles eso, estás rompiendo con esa cultura. Por ejemplo, yo quisiera citar un ejemplo cultural, que es la película Reino del Cielo, ¿no? Las Cruzadas, donde actúa Orlando Bloom, y que a una mujer musulmana le quitan la burka y se le ve el rostro. Eso es una ofensa. Y en esa película era, bueno, medieval, ¿no? Entonces era una ofensa a su cultura, ¿no? Los árabes son muy estrictos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque desde su cultura y desde su perspectiva, desde su religión, el Islam, ellos consideran que la mujer no debe exhibirse públicamente.
lo consideran como mal visto, que es distinto al mundo occidental. En el mundo occidental es más liberal, la mujer puede vestirse. Yo le digo a veces a mis alumnos y a mis alumnas, ¿no? Ustedes deberían agradecer de haber nacido en Perú, de haber nacido en Lima, porque en otros mundos a ti te taparían completamente y no te dejarían usar polos, tiritas, jeans y esas cosas, ¿no? Pero es una cuestión, como repito, netamente cultural. ¿Y por qué cree que se da más en Francia y España? Definitivamente Francia y España tienen procesos religiosos y culturales distintos. Para empezar, son cristianos católicos. Los franceses son los abanderados de la libertad y la igualdad de derechos desde la Revolución Francesa en 1789. No, precisamente él versaba la consigna liberté, igualité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Pero eso nos ha llevado a todo un debate del liberalismo, ¿no? Hasta qué punto hay libertad, hasta qué punto mis derechos terminan donde empiezan los del otro, o puedo vulnerar sus otros derechos. Y entra a tallar el caso de que los musulmanes y los árabes no tienen los mismos derechos que los occidentales. Y en el caso de España va porque España tiene una cultura muy cerrada en sus creencias, en sus preceptos. Ellos consideran que los españoles están bien y que el mundo español es bueno, a pesar de que están en crisis económica total, ¿no? Y que mucha gente en España sufre problemas económicos, pero el español tiene esa idiosincrasia, ¿me entiendes? Tiene esa idiosincrasia y esa cultura de la libertad, pero claro, cuando te metes en su granja, en su finca, en su hacienda, en su tierra, no, estás vulnerando. Es algo parecido, no sé si viene al caso de lo de España y Francia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, por ley tú puedes defender tu territorio y puedes matar a otra persona, levantar una pistola contra otra persona si cruza tu cerca. Entonces ahí entra el debate de si verdaderamente nuestras libertades individuales pueden o no vulnerar la cultura de otro, los pensamientos de otro, ¿no? Las costumbres de otro. Un caso particular en España es que los centros educativos tienen autonomía para tomar las decisiones que crean oportunas sobre la utilización del hijab. Con respecto a los colegios que no aceptan su uso, ¿qué medidas debe de tomar el Ministerio de Educación español para que las alumnas no se vean afectadas al momento de asistir a la escuela? Bueno, la legislación allá es bastante libre en ese aspecto de que puede permitir o prohibir el uso, dependiendo del colegio, ¿no? Acá en el Perú, haciendo una analogía, porque de la legislación española no la manejo tanto, pero sí entiendo que acá en el Perú se habla de inclusión. Una persona con retardo mental, una persona con problemas físicos, por ejemplo, una persona que es coja o una persona que utiliza muletas. Antiguamente se usaban los zapatos ortopédicos, por ejemplo. No puede ser discriminada, ¿no? Entonces, en los colegios desde niños se les debe enseñar a ser tolerantes con el otro, con el prójimo, ¿no? Eso es cristiano, tanto Francia como España son cristianos, católicos. Pero más que eso va por una cuestión cultural, ¿no? Tiene que ser algo laico, algo que permita que todos por igual sepan que el otro es diferente. Y si eso lo enseñas desde el colegio, vas a crear buenos ciudadanos, vas a crear buenas personas, que mañana más tarde no van a pensar, oye, ese es árabe, ese explota. Hay una buena película sobre eso que es Mi nombre es Khan. Se la recomiendo a todos. Es muy buena película, te habla del mundo árabe y de que los niños desde pequeños, y citando un poco el caso de lo que pasaba después de 1991 en Palestina, a los palestinos les enseñan desde niños a manejar armamento. Esas son sus escuelas, ¿me entiendes? Sé que me he desviado un poco del tema, pero para ahondar un poco, no sé qué tanto la legislación deba prohibir, ¿no? Yo creo que está mal. Yo creo que no se debe prohibir o afectar la cultura de una niña que recién está aprendiendo a utilizar su hijab, su burka, y que su libro sagrado, el Corán, le explica que ella es mujer y debe usar eso. Es su cultura, ¿me entiendes? Y debe respetarse. Entonces no debería de prohibirse. Yo creo que no, o sea, estaría mal la legislación porque atentaría contra derechos básicos internacionales que la UNICEF protege y que la ONU también avala, ¿no? Y España pertenece a la ONU, ¿no? Para finalizar la entrevista, ¿qué medidas debe de tomar los estados de Francia y España para que las musulmanas no sientan discriminación a su religión por parte de toda una nación? Bueno, ahí ya entramos a tallar a mi opinión personal, ¿no? Más que a lo que se debe hacer.
Personalmente yo creo y considero que si la cabeza de un gobierno está mal y tiene una política muy ortodoxa, cerrada, si no es tolerante, definitivamente todo cae como cascada, ¿no? Nuevamente los economistas, ¿no? El efecto cascada. Y lo mismo se aplica en política. Un gobierno debe ser tolerante con todos sus ciudadanos, sean indios, chinos, negros, blancos, el color que sean, y la cultura que tengan, sean cristianos, católicos, judíos, musulmanes. Debe haber tolerancia. Por ejemplo, en España los musulmanes que provienen de Marruecos no tienen acceso a muchos puestos de trabajo. Los ven mal. En Francia, con todo lo de los atentados terroristas por grupos yihadistas, o sea, malos árabes, definitivamente se ha creado una psicosis colectiva, ¿no? Que sucedió lo mismo en Estados Unidos en el 2001, 2002, cuando empezaron a aparecer los sobres de Anthrax. Fue una psicosis colectiva. Entonces eso se debe evitar porque desinformas a las personas. La gente por ignorancia o por seguir al grupo no entiende que se debe ser tolerante y que los gobiernos deben tomar medidas para ser inclusivos y tolerantes. Y eso pasa a nivel global, ¿no? Un norteamericano no se lleva con un europeo ve mal a un asiático, el asiático ve mal al africano, el africano al árabe, y todo termina en conflictos. Hay tres cosas de las que nunca se debe hablar y que siempre son polémicas: política, fútbol y religión. Y lamentablemente este tema pues tiene muchos matices que mucha gente ignora y que deben solucionarse por el bien de la humanidad. No sé si tienes alguna otra duda, alguna otra pregunta al respecto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti.